Bien, entonces estamos hablando que ya estamos en la semana número 1, estamos en quinto, somos los más viejos del cole, los más grandotes, los más lo que ustedes quieran ver. Y ahora sí es cierto que vamos a darle. Vamos a empezar con la función inversa. Cuando ustedes estuvieron en décimo, hace mucho o hace poco, no importa. Cuando estuvieron en décimo año se estudia un poquito el comportamiento de las funciones. Las funciones en un principio las empezamos a ver así, como aquellos huevillos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esos huevillos? Bueno, nosotros teníamos eh, el huevillo izquierdo, que era donde empezaba todo, y que se relacionaba hacia el huevillo derecho, ¿verdad? Siempre un huevillo más grande que otro. Eso dicen. Muy bien, entonces resulta que ¿qué ocurría entre los elementos de un conjunto y de otro? Podía ser catalogada como una función. Para que esto fuera catalogada como una función había dos requisitos. Esto es materia de décimo, ojo. Había dos requisitos. ¿Alguien se acuerda cuáles dos requisitos había? ¿Existían? Una flecha, digamos que la flecha de la izquierda, que era el dominio, apunte, digamos, solo a un lado del codominio. Ok, muy bien. Sí, correcto. Cada elemento de la izquierda solo puede tener una pareja. Dicho de otra manera, en el lado izquierdo, donde viven las X, que se llaman preimágenes, no donde viven las Y, que se llaman imágenes, porque las Y viven al lado derecho. En ese lado izquierdo, donde están las preimágenes, em, cada elemento, cada uno de los elementos, solo puede tener una pareja. Solo una, nada más que una y ya. ¿Ok? Eso, ¿a dónde nos lleva? Qué mal con Priscila, en serio, tiene como 10 entrar y salir. Bueno, eso a dónde nos lleva es a que podemos hacer una asociación para acordarnos. Yo voy a decir que al lado izquierdo están las mujercillas. Y voy a decir que al lado derecho están los hombres. Resulta que las mujercillas solo pueden tener una pareja. Las mujercillas tienen que ser fieles. El número 2 o la número 2 podría tener una pareja. Digamos que a la número 2 le gustó más el C. No pasa nada. No tiene que ser una misma pareja en la misma dirección. El detalle es que solo puede tener una pareja. El 2 ya escogió, ya no puede tener otra pareja más. Esa es la primera característica que se debe cumplir para que haya una función. Pero hay una segunda característica. ¿Cuál es la segunda característica? Que el dominio puede apuntar a dos codominios. Bla, 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 Más bien que qué. O que el codominio puede apuntar dos veces al dominio, no. O al revés, no sé. Ya se me hizo bolas. Está bien, pero esa es la idea, ese es el intento. Bueno, en realidad eso que me estás diciendo es casi la misma característica que estamos midiendo. La otra característica es que no puede sobrar nadie. Al lado del dominio no puede quedar nadie suelto. Las mujercillas son muy fieles, eso es muy bueno. Pero hay un problema, si hay una mujercilla suelta, ya se nos descuajiringó todo este asunto. No puede quedar ninguna suelta. Todas tienen que estar con pareja, porque si se me queda una suelta ya me hizo un desorden. Entonces, no puede sobrar absolutamente nadie en el dominio. Si ustedes se ponen a ver lo que pasa al lado derecho, es decir, lo que pasa con los hombres, es irrelevante. Y eso es verídico, ¿verdad? A casi nadie le importa, ajá, como el Día del Padre, más o menos. Ok, entonces, básicamente,
toda la información, todo el peso para ver si hay una función, todo cae del lado de las mujeres, todo cae del lado de las X, del dominio, porque las mujeres dominan, así es, ni modo, ¿para qué mentir? Ok, entonces básicamente al lado izquierdo, las tres que estaban ahí tenían que tener pareja. La 1 tiene pareja, la 2 tiene pareja, la 3 tiene pareja. Se cumple ese requisito. Y el segundo requisito es ver que la pareja sea única. Ah, sí, aquí solo sale una rayita, aquí solo una, aquí sale una. Se cumplieron las dos características. ¿Qué pasó al lado derecho? Ni me importó. Sí, ni me importó. Al lado derecho, yo no sabía si tenían 2, 3 parejas, ninguna pareja. Esa parte ya no fue importante. ¿Ok? Dejó de ser importante. Esto es para hablar de una función. Muy bien, esto es una función entonces, esto que acabo yo de poner acá. Vamos a estudiar la inversa de las funciones. Si yo le digo a usted la inversa de algo, ¿usted en qué piensa? En lo contrario, Lo contrario. Sí, claro, lo opuesto, algo que es lo voy a invertir, lo voy a cambiar. Sería como lo opuesto. Entonces resulta que eso es lo que yo voy a hacer. Cuando yo empiece a pensar en la función inversa, básicamente yo me voy a referir a que lo que estaba de X viene para acá. Ahora va a ser Y. Y lo que estaba de Y ahora va a ser X. Y ahora para que las mujeres aprendan lo que sufrimos nosotros los hombres, las mandamos al lado de los hombres, etc. Entonces básicamente la función inversa es una función que ocurre o acontece totalmente al revés. Donde lo que antes era X, todos estos señores eran X, ahora van a ser Y. Y lo que antes era Y, el A, el B y el C, ahora más bien van a ser X. Entonces tienen que ver cómo hacen para ordenar o para crear esas mismas relaciones manteniendo las mismas reglas. Eso es lo que nosotros vamos a estudiar cuando hablemos de la función inversa. ¿Ok? Por el momento es solo un diagrama para entender qué es lo que vamos a hacer. Y ahora sí, a ver cómo hacemos para hacerlo. Ok, aquí hay un ejemplo, el diagrama de Venn. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que acabo de hacer. Todos los que estaban en el lado de las X, en el lado del dominio, en la función original, pasaron a ser en la función inversa, que se representa con un elevado a la menos 1, pasaron a ser las Y. No se les olvide, todo lo que nosotros hacemos en matemáticas, ¿verdad? Cuando hablamos de funciones, cuando hablamos de puntos, cuando hablamos, todo tiene que ver con X y Y. Entonces, X y Y, X y Y. En la función normal, la X eran L, M, C y D. Pero en la función inversa, la X ya no son esos mismos valores. ¿De dónde agarré los valores que puse en la X? De la Y. Entonces, en una función, la Z era la Y. Pero en la inversa de esa función, la Z es la X. Ok, vamos a ver cómo funciona eso realmente. Con los dibujillos siempre es mucho más bonito, todo es mucho más fácil. Sin embargo, nosotros tenemos que plantearlo no solo a partir de dibujos, tenemos que plantearlo a partir de funciones, de expresiones algebraicas. Eso va a ser muy común, es una de las tareas principales. Para yo poder hablar de esto, para yo poder hacer este cambio, para hacer la inversa, para invertir y pasar gente de un lado para otro, tiene que haber un par de requisitos, tiene que cumplirse un par de requisitos. Ese par de requisitos no los hemos revisado, pero siempre hay que revisarlos. Esos señores tienen nombre medio enredadillo, pero son bastante fáciles. Una de esas características se llama inyectividad, o que la función sea inyectiva, y la otra se llama sobreyectividad, o que la función sea sobreyectiva. Perdón. Muy bien. Entonces, el que una función sea inyectiva, básicamente lo que dice es que se da una relación 1 a 1. Y el que una función sea sobreyectiva, el nombre lo dice. Ocurre que no sobra gente.
En términos ya un poquito más teóricos, ¿verdad? Codominio igual a ámbito. Creo que aquí se equivocaron con dominio. Es codominio igual a ámbito. Muy bien. Esos son detalles importantísimos, anótenlos. Son los requisitos para poder hablar de una función que tenga inversa. Sí, qué mal con Priscila. Definitivamente hay algo extraño con ella. Porque ni la pude llamar ni nada. La intenté y nada. Vamos a ver si ya la pegamos. Priscila, dígame que ya puedo entrar. Buenas noches, profe. Me costó Buenas noches. demasiado. Sí, lo acabo de notar. Pero no entiendo qué pasó, porque como desde faltando 10 minutos, empecé ya a ponerlo el link y la compu y todo, y me dejaba en espera y en espera. Bueno, lo que le no solo a usted, sino también a Dayana, a Dani y a todos los que entraron como invitados, es que siempre traten de entrar con el correo del MEP. Ese es el primer gran paso, el primer gran punto. Utilicen el correo del MEP, no utilicen correos alternativos, porfa. Se supone que todos me funcionaron, hubo nada más, dos correillos que no, y no me acuerdo si eran de quinto, porque estoy dando otro nivel y me parece que perfectamente puede haber sido otro nivel. Así que háganme el favor y se ponen las pilas con eso. Bueno, profe, ¿y el correo no tiene que actualizarlo, hacerle algo para poderlo ya usar este semestre o no? No, ustedes están, a todos los incluí con el correo, por eso le digo, no hay ningún inconveniente. No debería haber ningún inconveniente porque todos están incluidos. Los únicos que quedaron, como le dije, los marqué y hay que darles como una semana a ver si ya el tiempo necesario. Ok, profe. Profe, ¿verdad que usted no va a grabar las clases o sí? Las estamos grabando, de hecho acaba usted de inmortalizarse ahí para todo. Gracias. Bueno, Gracias por el ok. apoyo. Listo. Pues entonces vamos a continuar. Dado que, ¿verdad? Dado que ya se nos apareció se nos apareció Priscila primero y segundo que ya tenemos un poquito la idea de cuáles son las condiciones que se deben cumplir, pues ya podemos hablar de la función inversa. Vamos a ver, vamos a decirlo más claro. Una función tiene inversa si y solo si es biyectiva. Ajá. ¿Y cuando una función es biyectiva? Lo acabamos de ver. Cuando es sobreyectiva y también es inyectiva. ¿Cuándo una función era sobreyectiva? Cuando no sobra. ¿Cuándo una función era inyectiva? Cuando la relación es 1 a 1. ¿De qué rayos está hablando, profesor? Vamos a ver. Muy bien. Voy a empezar con el lado de la sobreyectiva. Una función es sobreyectiva. Inclusive voy a borrar el 8. Cuando no sobra gente. Profesor, pero es que el 6 suave. Para sobreyectividad, que no sobre gente. Ninguno de los dos lados. ¿Okay? Incluso para que sea función como tal, en realidad más bien borramos el z y dejamos al 8. Y este es un ejemplo. Profe, una pregunta. Totalmente sobreyectiva. Dime. Inyectiva viene siendo como cuando queda un negativo en la función. No necesariamente. Los negativos y los positivos aún no hemos entrado en esa parte.
No. Relación es ese guioncito se puede cambiar por una letra A, 1 a 1, para que no te confundas con el negativo. Esto es un ejemplo de una función 1 a 1. Cada elemento que tiene una pareja tiene una única pareja. Eso es una función inyectiva. ¿Okay? Esta que está aquí es inyectiva, la que está a la izquierda. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque la P es una P de picarilla. Tiene dos parejitas. La P anda con el 6 y la P anda con el 8. Entonces, ella no es inyectiva, pero no era lo que estábamos midiendo en esa parte del ejemplo, pero ya que nos pusimos ahí a contrapesar una cosa con la otra, ese es el detalle. La función es inyectiva cuando la relación se da 1 a 1, cuando cada elemento tiene una única pareja y ya. Nadie tiene dos parejas, nadie. Ni a la izquierda ni a la derecha, nadie. Todo el mundo se porta bien, todo el mundo es fiel. ¿Ok? Para saber si es sobreyectiva, no queda espacio, no queda gente. Todos los elementos tienen que tener a alguien. El 4 tiene a alguien, el 6 tiene a alguien, el 8 tiene a alguien. No me importa si es al mismo alguien. De momento, en la parte de sobreyectividad, mientras ese alguien, mientras no haya nadie suelto, solito, no hay problema. Eso es ser sobreyectivo. Ahora ustedes me dirán, profesor, pero es que entonces, bueno, es que el asunto es que lo estamos viendo cada uno por separado. Esta sí es sobreyectiva. Esta sí es inyectiva. El asunto es que tienen que cumplirse las dos cosas a la vez, las dos cosas juntas. Y ahí es donde viene el detalle. Para que las dos cosas pasen juntas, la relación que tiene que darse tiene que ser una relación 1 a 1 y tiene que ser una relación donde no sobre gente. Este es un ejemplo de una biyectiva. Y solo las biyectivas tienen inversa. Nada más. Si no es biyectiva, si no cumple esto, no tiene inversa. Bueno, no sé, vayan calculándolo, vayan asimilándolo. Ya casi practicamos un poquito. Profe, Dímelo. y digamos, ¿qué pasa si a ese 2 yo lo hago, lo uno con la C? Si al 2 usted lo une con la C. Ajá, en la que es inyectiva. Ya me perdí aquí. Este 2, en vez de ponerle la B, le pongo la C. Así. Y la B queda sola. Esa es su pregunta. Ajá, No pasa nada. sí. La relación es la misma. Tengo al 1 con el A, al 2 con el C. Eso es una relación 1 a 1. ¿Cuándo deja de ser Ok, 1? Si yo tuviera, por ejemplo, al 1 con el A y al 2 también con el A. Ya el A no es 1 a 1, ya el A es 2 lo que tiene. Tiene al 1 y al 2. El A tiene dos parejas. ¿Ven? Por eso la relación no es 1 a 1. Cuando yo digo que la relación es 1 a 1, es que el de la izquierda, el 1, solo tiene una pareja. Y el de la derecha también. Y el B que está solito, el B no tiene pareja. Pero las relaciones que se dan son 1 a 1. El B no tiene pareja, entonces no hay relación con B. Ahí no hay nada que hacer. Pero cuando yo veo una línea, esa línea va de un número a otro y ya. Y ninguno de esos dos números vuelve a tener otra línea. profe, entonces la que es sobreyectiva, digamos, solo pueden tener dos parejas, la que está al lado derecho. Digamos, yo no puedo poner al lado izquierdo que tenga, por ejemplo, el 6 que esté con una U y con la P. El C Solo tiene que ser con la como, U y con la P. Así.
Ajá. Un 7 y estuviera la Q y ellos estuvieran. Tenés toda la razón, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque lo dijimos hace un rato, ¿verdad? Para que haya una función al lado de las X, cada uno de los elementos que vengan solo pueden tener una relación y este 6 tendría 2. Esto ni siquiera es función. Ok, entonces para que pueda ser función, nada más tiene que ser, digamos, las letras o Sí. la que está al lado derecho. Para que sea función, solo una de las dos. El 6 tiene que elegir. Es difícil, pero tiene que elegir. Se queda con la U. Ok, ok. Que en ese caso sería la X. Porque estamos hablando de las X. ¿Se acuerdan lo que les dije? Sí, correcto. Y las mujercillas tienen que ser fieles. El 6 o las 6 querían dar con 2, no, que es lo que le pasa a las 6, nada. Agarre una, nada más. Listo. Pero entonces la U sí puede andar con la 6 y la 7, digamos. ¿Ven? Sí. Eso ya sería la... Ajá. Ajá, es correcto. Eso está escrito hasta en la Biblia, yo creo. Tenés toda la razón. Ok, perfecto. Gracias, profe. Pura vida. Estamos entonces. Listo, listo. No hay nada que decir. Pero eso es para hablar de lo que es una función y luego hay que darle vuelta a esa función, que es lo que estamos viendo en nuestro tema. Por eso les digo, esto es muy curioso. Hay que acordarse de algunas cositas antes de poder hacerlo nuestro. Entonces, no sé, vamos a plantear algunas, voy a plantear algunas funcioncillas. No, creo que aquí venían algunas. Ajá. Vamos a plantear algunas y vamos a revisar si realmente son o no son función, si tienen o no tienen las características necesarias para tener una función inversa. Vuelvo y lo repito, ya lo dije, lo acabamos de copiar, lo acabamos de escribir, lo acabamos de ver. Estos caretortas le quitaron la magia y le pusieron el resultado abajo. Les decía que vamos a revisar las características necesarias para que una función tenga inversa. Lo repito, tiene que ser biyectiva. ¿Cuándo una función es biyectiva? Cuando cumple dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Que sea sobreyectiva y que sea inyectiva. Es lo que acabamos de escribir como de 7 maneras diferentes. La sobreyectiva no sobra a nadie. La inyectiva, la relación es 1 a 1. Muy bien necio con esa raya. 1 a 1. Entonces vamos a ver ese ejemplillo de aquí abajo. Este trío de diagramas, vamos a tirarles una nueva página para que ustedes no se pasen de vivazos y me digan la respuesta ahí a simple vista. Ahí están esos señores. ¿Será que esas funciones o alguna de esas funciones es, por ejemplo, inyectiva o alguna sobreyectiva? Bueno, vamos a analizarlo. Empecemos de la en medio. Ok, vamos a empezar con la en medio. Dice que están al lado izquierdo, en el lado de las X, donde viven las mujercillas. Ajá. A ese lado. Ahí está, con los taconzones. Muy bien. A ese lado están el 1, el 2, el 3 y el 4. La pregunta es, ¿esta función es inyectiva? Sí, profe. ¿Por qué es inyectiva? Porque la A sí puede estar con dos al mismo tiempo. Ajá. En cambio, Sobreyectiva. La INRE va Sobreyectiva. a ver, vamos inyectiva. a ver. Vamos a tener mucha calma, mucha paciencia. Yo sé que usted defiende los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la característica de inyectividad, ¿cuál era? Era que la relación fuera 1 a 1. Esa relación es 1 a 1. No. Vamos a ver si es cierto que es 1 a 1. De 4 a D. Esa sí es 1 a 1. De 3 a C. Bien. De 2 a A. Pero de 1 a A. Entonces, de 1 a A, si solo ellos estuvieran, habría sido bien inyectiva. Pero como el 2 vino y se metió, ya la relación no es 1 a 1. Ahora hay dos elementos de un lado contra un elemento del otro.
La relación es 2 a 1, no 1 a 1. Esta no sirve, esta no es inyectiva. ¿Me doy a entender ahora sí un poquito más con el concepto de inyectividad? Sí. No, mejor o igual. ¿Será sobreyectiva es la pregunta? Para saber si es sobreyectiva, ¿en qué me fijo? Pues inmediatamente me voy a buscar a ver si sobra gente. ¿Aquí abajo sobró alguien? No, los 4 que están aquí todos tienen una rayita. ¿Al otro lado sobró gente? Sí, sobró la B. Ah, entonces tampoco es sobreyectiva. ¿Será biyectiva? La biyectiva es el resultado de que sea inyectiva y también sobreyectiva. Pero ninguna de las dos me dio. Por lo tanto, biyectiva, nada. No es biyectiva. O sea, no tiene inversa. Sí. ¿Nos está quedando claro? Sí. Sí. Profe, entonces no es una, no, entonces ¿qué es? ¿Qué es de No es qué? función. Yo ahí me fui con AB. ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es esa forma de hablarme? ¿Cómo que es? Nada. No. Ya. Perdón, Nada, profe, es mentira, que mentira. entonces, Estoy molestando. Llegaría a ser función. Es lo único que es. Pero simplemente no tiene inversa. Sí es función porque cumple lo que dijimos, ¿verdad? ¿Qué era lo que dijimos? Que nosotros tapábamos lo que pasaba al lado derecho porque al lado derecho no nos importaba y solo nos fijábamos en que en el lado izquierdo todos tuvieran rayita, cosa que pasa, y que solo tuvieran una rayita, cosa que también pasa. Entonces sí es función. Lo que pasa es que no le alcanzó para tener inversa. Eso es todo. Estamos estudiando el tema de las inversas, entonces por eso nos preocupamos por ese detalle. Pero sí es función, pero nada más. Vámonos a la última. Primer pregunta. ¿Será una función inyectiva? ¿Será sobreyectiva? ¿Será biyectiva? inyectiva, profe. Inyectiva sí. Inyectiva. Inyectiva sí, porque la relación que hay del 1 con la A es solo entre ellos dos. Del 2 con la B, no hay ningún tercero ahí metido. Del 3 con el C también. Pero ¿y el D, profesor? El D es una historia aparte, él no tiene relación. Yo solo me fijo en las relaciones. Y las relaciones que aparecen tienen la relación de 1 a 1, uno del lado izquierdo contra uno del lado derecho y ya. Entonces resulta que sí es inyectiva. Al fin algo, bueno, vamos bien. ¿Será sobreyectiva? No porque sobra la B. Ah, ok. Si yo me fijo al lado izquierdo no hay ningún inconveniente, está de lo más bonito. Pero en el lado derecho, ¿qué? La D no tiene pareja. Y aquí no puede haber nadie suelto por ningún lado. ¿Sobreyectiva? Pues no. Entonces, ¿es biyectiva? Pues no. Porque para ser biyectiva, ambos tienen que ser sí. Con solo que uno de los dos diga no, ya no es biyectiva. ¿Y por qué es importante que sea biyectiva? Porque tiene inversa. O sea que esta que no es biyectiva no tiene inversa tampoco. Eso es todo. Eso es todo. Está fácil. Yo creo que está fácil. Vámonos con el primero. El primero, a ver, 1, 2, 3, 4, ABCD. Cuéntenmelo todo. ¿Será que esa es inyectiva? Sí. La relación es 1 a 1. Ah, pues Sí. sí, no hay nadie ahí. Todo el mundo está bien portado. Todo ajá. Es una función inyectiva. Muy bien. ¿Será una función sobreyectiva? Sí, porque Sí. no sobra, También. profe. No No hay sobra. nadie, exacto, no sobra. La palabra sobreyectiva, el sobre me acuerda para decirme, hay que sobrar. No, no sobra nadie. Excelente. Sí es sobreyectiva. ¿Y qué pasaba si las dos daban que sí? Son biyectivas. Son Exacto, es biyectivas. una función biyectiva. Lo que me lleva a concluir que sí tiene inversa.
Eso es, chiquillos. Eso es. Muy bien, ¿alguna preguntita? Ya quedando más claro, ¿verdad? Ya va quedando más claro. Así como a ustedes les cuesta a veces entender, a mí a veces me cuesta explicar porque los temas son relativamente abstractos. Entonces, tratemos de tener siempre paciencia. De tanto insistir, yo sé que lo vamos a lograr. No se preocupen. Ok, por ahí entonces el asunto anda súper bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora. Vamos a regresar porque yo nada más corté ahí en carrera para que ustedes no vieran nada. Vamos a revisar más circunstancias. Como ya sabemos qué es inyectivo y qué es biyectivo, ya no hace falta que les tape tanto. Yo creo que ahí ya podemos verlo y nada más analizar. Dice que al lado izquierdo tenemos una función que es inyectiva. ¿Okay? ¿Por qué la función del lado izquierdo es inyectiva? Porque va 1-1. Va 1 a 1. ¿Qué pasó con el número 4? De la derecha, ¿verdad? Porque hay dos números 4, pero el de la derecha, ¿qué pasó? Este no tiene pareja. Eso no tiene nada que ver con la inyectividad. La inyectividad nada más revisa las parejas que están hechas y que las parejas no compartan nada, que sean uno con uno. Eso es todo. Y si eso ocurre, sí es inyectiva. ¿Cuándo deja de ser inyectiva? Aquí hay un ejemplo al lado derecho. Este 3, por ejemplo, tiene dos novias. Ya eso no es inyectiva. O este 2 tiene dos novias también. Dejó de ser inyectiva. Ahora les pregunto, en estos mismos ejemplos, ¿son sobreyectivas? No, porque le sobran a cada uno, le No. sobran un dígito. Eso, al lado derecho en ambas está sobrando gente. En Profe, ¿y al lado izquierdo ambas. puede sobrar? No, porque ya no sería función. Ok, perfecto. Ajá, no se le vaya a olvidar lo que. Ajá. Muy bien. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos o representamos una función, tenemos muchas formas de hacerlo. Están los diagramas de Venn, que ya lo vimos. Ay, perdón, no era ahí. Que ya lo vimos. Está otro diagrama de Venn. Están también la forma gráfica, la representación gráfica, ¿verdad? Y está también la representación tabular. También existe el gráfico de la función, que ahorita lo repasamos. ¿Cómo hago para darme cuenta si la forma gráfica tiene o no a una función inyectiva? Bueno, es muy sencillo. Cuando nosotros estudiamos a la función normal, a f, y me daban un dibujo, una gráfica de la función, yo siempre tenía, perdón, siempre tenía como que un cuidadillo por ahí, ¿verdad? Y yo revisaba el dibujo y yo lo que hacía era ir pasando una línea verticalmente parada y revisar si la función tocaba en más de un punto a la línea. Si no lo tocaba en más de un punto a la línea, todo iba bien. Pero si llegaba el momento donde la misma línea era tocada en dos diferentes partes por el dibujo, eso ya no era función. Eso lo hacíamos de forma verticalmente parada. ¿Ok? Porque estamos diciendo acá que esta X tiene dos novias, ¿verdad? La X igual, no sé, digamos que este es el número 10. Entonces que la X10 tiene una novia aquí que se llama 6 y aquí tiene una novia que se llama 8. Y eso no se podía hacer. ¿Ok? Ya sabíamos, por eso no era función. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la función inversa, como se invierte, vamos a invertir justamente las cosas. Ya no la X, sino ahora la Y. Gráficamente la Y no se mide vertical, se mide horizontal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer cuando analizamos si una función es inyectiva, ahora lo que vamos a hacer es medir el dibujo, pero
lo vamos a medir a través de una línea horizontal. Si cuando paso la línea horizontal toco 2 puntos de la función, no es inyectiva. Así de simple. Ya no es inyectiva. ¿Por qué? Porque esta y que vale, no sé, 6, es la pareja del 1 y también es la pareja del 4. Entonces 1 y 4, ambos van con el 6. Y no puede ser inyectiva porque la que es inyectiva como es relación 1 a 1. Y aquí tengo relación de 2 del lado izquierdo contra 1 del lado derecho. Ya no es 1 a 1. Perdón. Sí, no, casi. ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? Bueno, excelente, creo. Parece que todo el mundo está entendiendo bienísimo. Yo me siento pero sumamente feliz por eso. Profe, vieras que yo no Priscila se volvió a entiendo, ir. no entiendo eso de las, bueno, eso que está haciendo ahorita, la verdad no entiendo. ¿Qué? Cuando usted dice eso, ¿a qué se refiere? Es que no sé ni cómo se llama. Dice que forma gráfica. Ok, la representación gráfica está bien. Sí. Ok, está bien. ¿Y alguna otra dudilla? ¿Alguien más? ¿O es básicamente la misma? Porque me pareció que alguien más habló. Ok, Profe, nada más una consulta. claro. Cuando es inyectiva, la línea tiene que ser vertical y cuando es sobreyectiva es horizontal. No, sobreyectiva no No. se ve gráficamente. Ah, ok. La sobreyectividad se mide de otra manera. Ok. Se ve, pero de otra manera. Es un poco más complicada de medir gráficamente. Ujú. Ok. Vamos a ver. Vean que puse una cuadrícula y todo para que nos cueste. Para que no nos cueste. Vamos a pensar que hay una linecilla por ahí. Bueno, el eje coordenado, ¿verdad? Eso no se nos puede olvidar. Las funciones se pueden graficar, se pueden traer a un eje coordenado. Y se puede dibujar su movimiento. ¿Ok? Una función cualquiera, digamos que esta que voy a pintar en azul, sí, esa función se comporta así. ¿Ok? Esa es una función, se comporta de esa manera. Para yo saber si esa función es inyectiva, yo no tengo los huevillos para poder darme cuenta quién se relaciona con quién y si hay doble raya o no hay doble raya. Entonces tengo que ingeniármelas de otra manera. Eso es lo que estamos haciendo. La manera en la que nos la ingeniamos es midiendo que la función no toque más de una vez en un mismo punto gráficamente al dibujo. Entonces lo que vamos a hacer es pasar una línea horizontalmente acostada, para que me entiendan todos los de San Ramón. Vamos a tomar una lineecilla y vamos a empezar a trazarle al dibujo. Vamos a empezar a tirarle rayas al dibujo. Mientras la línea le pase por encima a eso que está en celeste una única vez, todo va bien. Pero si llega un momento, un punto, donde cuando yo trazo la línea, toca en más de una ocasión al dibujo, a lo que estaba en azul, ya esa función no es inyectiva. Les intenté dar la explicación, pero si la explicación los enreda, ni lo piensen. Sepan que no es inyectiva. A veces hay que creerle a la gente. En esta ocasión, créanme. Eso es lo que ocupamos.
Entonces, ¿qué estoy diciendo? No, que no se puede, no es inyectiva, porque en algún momento hay una relación que no es 1 a 1. Eso es todo lo que pasa. Si yo quito ese piña sal de rayas que hice ahí, que las hice al propio para poder verificar si la función era o no era inyectiva, es más, si hasta quito las líneas de fondo y me quedo solo con el dibujo, yo lo que puedo decir es que en un momento dado, este punto y este punto que están en dirección, no sé, al -8, y aquí al -1 y aquí al -7. Yo lo que estoy diciendo es que cuando X, pues acuérdense que la línea horizontal es la X, que cuando X vale -1, su pareja es el -8. Pero también estoy diciendo que cuando X vale -7, su pareja también es el -8. Entonces aquí es más claro darse cuenta que no es una función inyectiva, porque la función inyectiva, la relación es 1 a 1. Y aquí no hay una relación 1 a 1. Porque dos señores tienen a la misma novia. Ya no es 1 a 1. Ahora es 2 a 1. No sé si queda un poquito más claro. Bueno, el silencio positivo, dirían mis amigos administradores. Así que pensaré que sí quedó clarísimo, dado que nadie me preguntó nada. Ok. Ay, ¿por qué son así? Muy bien. Vamos a ver qué pasa en esta tablita, por ejemplo. Vean esta tablita que está aquí. ¿Podremos tener aquí una función que es inyectiva o sobreyectiva? Vamos a ver. Acá arriba me están dando quién es el dominio y quién es el codominio. Las funciones siempre tienen, o por lo general, traen esa definición. A veces no la vemos o no le prestamos atención, pero sí traen esa definición. Entonces, a mí me dicen F2 puntos. Disculpe que me interrumpa. ¿Usted eso lo está viendo en la antología que dan en Connect? No, como se los dije, lo descargué de la plataforma del día de hoy. Ah, no, es que esa parte yo no estaba todavía conectada. Ah, bueno, no se preocupe, pero está ahí en la plataforma. Ok. Como, como les decía, igual en la antología vienen ejemplos similares. Eso que está aquí al inicio, ¿verdad? Eso que está aquí al inicio, lo que venga de primero es el dominio, siempre, porque es de donde sale la flechita, es el conjunto de las X. Son las famosas preimágenes. Vean que cuando escribo una cosa casi siempre escribo todas abajo para que no se me olviden. Ah, ok. Al otro lado está lo que llamamos codominio, el conjunto de llegada. Por eso la flecha lo señala a él, porque hasta él llega. En el codominio viven las Y, que son las imágenes. Muy bien. Entonces resulta que a mí me están diciendo, por ejemplo, que debo tomar a X en un conjunto que esté del -2 al 2. Entonces cuando yo vengo a buscar la X, no puede haber ningún número que esté fuera de este rango. Si aparece un 3, si aparece un 6, si aparecen otros números o un -4 que están fuera de este rango, ya no sirve. Porque yo solo puedo usar en X las que me dieron aquí arriba. Y las que me dieron aquí arriba son del -2 al 2. Y entonces yo voy a revisar. -2, -2, 0, 1 y 2. Si sirven, todos están ahí. Ok. Para las respuestas ocurre algo similar. Las respuestas o los resultados de Y tienen que ir de 1 a 5. No puede haber números que no estén en ese rango. De 1 a 5. Entonces yo voy a fijarme en las Y y está el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. No se pasó para ninguno de los dos lados. Todo bien. Todo súper bien. Ah, bueno, entonces, ¿qué? Esta función sí sirve, sí, ¿qué? De ahí estamos apenas viendo a ver si la función como tal
cumple los requisitos. Ahora, vamos a ver si es inyectiva o si es sobreyectiva o lo que sea. ¿Será inyectiva? Bueno, para que una función sea inyectiva, ¿en qué quedamos? La relación es suma 1. El 2 se relaciona con el 5, el 1 con el 4, el 0 con el 3, el menos 2 con el 2 y el 1 con el menos 2. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el problema? Este señor ya está relacionándose con el 1, pero en la siguiente también se está relacionando con el 2. O sea, el menos 2 tiene una pareja de 1 y una pareja de 2. ¿La relación es 1 a 1? No. Hay 1 a un lado y 2 al otro lado. La relación no es 1 a 1. Entonces ella no es inyectiva. No sé si me doy a entender. ¿Sí, profe? Dígame. Yo digo bien, profe, es que en el dominio, bueno, X, se supone que tiene que ser un número entre el menos 2 y el 2. Ajá. ¿Por qué entonces está el menos 2 repetido 2 veces? ¿Se puede repetir? No, a eso vamos, justamente. Gracias a que se repitió, nos dimos cuenta, por ejemplo, que no es inyectiva. Y si nos vamos más a fondo, ni siquiera podía ser una función. Porque usted lo acaba de decir, las Porque no se No es una ah, función porque se repite un Exacto. número en X. En X. En Y no importa, pero en X. Ujú. Entonces ni siquiera llega a ser una función. Pero para los efectos donde solo ajá, teníamos la inyectividad, nos quisimos concentrar en esa parte. Pero está muy bien su observación. sí, es que como usted dijo que no podía haber un menos 3, un menos 4, un 3 positivo, entonces pensé que tampoco se podían repetir. Sí, no, en teoría, digamos, sí se puede repetir, solo que ya volvemos al mismo. Caemos a estudiar si es función, Sí, si no es ah, función y toda la historia. Está bien, está bien. perfecto. Listo, listo. Bueno, muy bien. Las disculpas del caso, ¿verdad? Que la garganta está maltratando mucho en estos días. Vámonos hacia avanzar un poquito. Aquí vienen ejemplos donde intentaremos valorar si las funciones son sobreyectivas o no. Ya vimos que esto es muy fácil, ¿verdad? ¿Es sobreyectiva cuándo? Cuando no sobra nadie a ningún lado. Además, esto que está aquí, que se llama, bueno, H se llama codominio, y eso que marqué en rojo, que se llama ámbito, son iguales. ¿Se acuerdan la diferencia entre el codominio y el ámbito? Casi siempre nosotros usamos al ámbito, al codominio no lo usamos mucho. Pero de todas maneras es importante distinguirlo. Ok. En esta función, ¿quién es dominio? Dominio de X, Ajá, de ¿y la cuáles izquierda. serían las X? Cuénteme. 10, 20 y 30. Ah, muy bien, la izquierda, sí, 10, 20 y 30, exacto. Como es un conjunto, los conjuntos se encerraban en una llavecilla rara para poner cada uno de sus elementos. Ese es el dominio. ¿Quién es el codominio? El conjunto Y, el A, B, C. Muy bien. ¿Y quién es el ámbito? El ámbito es la parte del Y, de la parte del codominio que tiene pareja. En este caso, la A y la B. O sea que el codominio y el ámbito no son exactamente lo mismo. Pero hay funciones donde sí lo son. Si yo les pregunto a ustedes por el codominio en esta función, el codominio son todos esos números que están allá.
los que están en el huevillo. El 5, el 6, el 7 y el 8. Y si yo les pregunto por el ámbito, el ámbito son los que tienen pareja de ese lado. Y en este caso todos tienen pareja. Sería el mismo. Ajá. Cuando estos dos señores son iguales es porque la función es sobreyectiva. Antes lo escribimos, tal vez no tenía significado para nosotros y ahora ya lo vemos a partir de un ejemplo y puede ser más útil. Esta función es sobreyectiva porque su codominio y su ámbito son iguales. Si son iguales es porque no sobra nadie. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, Sí, profe. profe. Bueno, listo. Estamos bien entonces, creo yo. Creo yo, espero, deseo pensar que sí. Bien, aquí vienen otras formas para revisarlo, así que hagan el favor ustedes de irlo checando. Por ejemplo, en una contabla, que siempre es importante verificar la tabla. Esta es una función que no es sobreyectiva. ¿Cómo por qué? Bueno, para saber si es sobreyectiva o no, tengo que venir aquí y tengo que venir aquí. Porque otra vez estoy hablando de lo mismo. ¿De qué estoy hablando? De lo que sobra y de lo que no sobra. Muy bien. El codominio de esa función, ¿cuál es? ¿Cuál es El conjunto Y. ¿Y cuál sería en este caso? Sería 5 negativo, 3 negativo, 1 negativo, 1 y 3. Suave. Eso es el ámbito. Ese es el ámbito. El codominio es lo que diga aquí. Codominio es lo que dice en la instrucción. Acuérdense. Y no se les puede olvidar. Siempre le van a decir F, H o algún nombre de alguna letra. Significa función. Y luego va a venir un conjunto. Ese conjunto que viene de primero es el dominio. Viene una flecha y luego viene el codominio. El codominio en este ejercicio es una R. ¿Qué significa la R? Los números reales. Números reales. Todos los números conocidos. Entonces el codominio es tener a todos los números del mundo aquí juntos. No cabe el huevillo ese, ¿verdad? De lo grande que tiene que ser. ¿Quién es el ámbito? Ahora sí. El ámbito son los números que usted me acaba de dar. Son las parejitas de estos señores. ¿Son iguales estos dos conjuntos? Son iguales. Jamás de los jamases. Porque el ámbito apenas tiene 1, 2, 3, 4, 5 números. Y R tiene a todos los números que hay en el mundo, que es una cantidad infinita. Jamás van a ser iguales. Abismal la diferencia entre uno y otro conjunto. Eso significa que ellos son diferentes. Y si ellos son diferentes, no es sobreyectiva. Ahí está el asunto. Esa es la forma en la que podemos checar este tipo de informaciones. Sí.
Casi de acuerdo. Bueno, pensemos que sí. Ok, profe, entonces, para ver si estoy entendiendo, en este caso, para saber si es sobreyectiva, primero hay que ver la función que nos dan arriba, donde están los números reales, La y definición correcta. compararlo con el diagrama, digamos, bueno, en el cuadrito, ese cuadrito que está X y Y, Es correcto. para poderlo interpretar. Si nos da lo mismo es porque sí son sobreyectivas y si nos da Ok. diferente no lo son. Por ahí va a ir el asunto, chiquillos. Por ahí va a ir. Vean la diferencia con esta otra. Esta sí es sobreyectiva. ¿Cuál es la diferencia? En las tablas casi nada. La diferencia está aquí. Esa es la diferencia. Ahora, ojo, ¿verdad? Aquí no quisimos ser demasiado exhaustivos, pero en realidad esto es aquí está la función, ¿verdad? La fórmula de la función. Y nosotros deberíamos de tomar en cuenta no solo a los números enteros, sino también a los decimales y un montón de números más. Estrictamente hablando, el ámbito iría desde -5 hasta 3. Pero aún así es mucho menos de lo que es el conjunto R. Si llegamos a este punto o a esta función, vamos a analizarla desde cero. Dice que la función va de -2 a 2. Todo esto es X. Y eso termina desde 1 hasta 5. Todo esto es Y. Pero también dice que el criterio, que la fórmula de esa función es f de x igual a x más 3. Así fue como se llenó la tabla. La tabla no existía, la tabla se llenó. Creo que hay un problemita. Ahí era -1. Ahí se equivocaron a la hora de digitar seguramente. Muy bien. Vamos a decir que esa es la función. Vamos a decir que esta es la tablilla. Que me quedó bastante. Bueno, así ni modo. Es que había que hacer la tabla primero, ¿verdad? Esa es la tablilla por ahí. Y con esa tablilla sea bárbaro. Para terminar de ajustar ahí las líneas inclinadas. Sí, tan ingrato. No ocupen que les construya la casa, me avisan para que les quede bien parejita. Resulta y sucede que aquí me dan una tabla, pero además de darme la tabla, me dan algunas instrucciones aquí arriba. Perdón, a ver, ¿qué significa entonces ese conjunto que va desde -2 hasta 2, ese que está de primero? ¿Qué significa el segundo y qué significa el tercero? Dame un segundo para buscar un poquito de agua, ya regreso porque la garganta ya no me está dando.
Ok, ya volví. Estoy igual de choleña, pero ya volví. Entonces, vamos a ver. Ese menos 2,2, ¿qué significaba? Que Que es está el en el dominio. rango de la tabla. Es el dominio que está en el rango de la tabla. Ambas cosas juntas. Sí, está bien. Son todos los valores de X, ¿verdad? Que yo voy a tomar. Recuerden que, vamos a ver, cuando nosotros hacemos el dibujillo ese de los huevillos, nosotros estamos usando conjuntos finitos, conjuntos que tienen una cantidad finita de datos. ¿Qué significaba finito? Que tiene fin. O sea, que yo puedo contarlos. Entonces, por ejemplo, si yo digo que ese conjunto tiene 5 datos, estaría mintiendo. Porque aunque vienen 5 datos en la tabla, hay muchos más de 5 datos. ¿Por qué? Porque resulta y sucede, perdón, resulta y sucede que yo estoy tomando los datos o debo tomar los datos que van desde el menos 2 hasta el 2. Ustedes me dirán, profesor, pues que sí, ahí hay 5 datos. Vea, menos 1, 0, 1 y 2. Ahí están 1, 2, 3, 4, 5 datos. Pero es mentira. Porque ¿dónde están todos los datos que están aquí en medio? La cantidad infinita de números decimales que hay aquí, ¿dónde están? Esto es un conjunto. Acuérdense que ustedes vieron en décimo también teoría de conjuntos. Y cuando yo escribía en paréntesis cuadrados, estaba tomando en cuenta no solo a los números enteros, sino a todo lo que hay. Era como una barrida. Pasaba por todos los valores. Desde el primer valor, desde el menos 2, hasta el último valor, hasta el 2. Entonces, menos 1,5, menos 1,51, menos 1,52. Y ahí puedo ponerme a escribir todos ellos. Y miles y miles y miles de millones de decimales. Entonces yo no puedo pensar de una forma tan cerradilla, tan pequeña, tan corta, que estos son solo 5 elementos. No. Aquí hay millones de elementos. Que los más fáciles para trabajar siempre son los números enteros, sí. Que por eso en la tabla seguro usaron de ejemplo esos números. Está bien también. No significa que son los únicos elementos que están ahí. Entonces, cuando yo tengo que hacer mis análisis, tengo que analizar pensando en todo eso. ¿Quién es M? Lo he admitido como unas 14 veces. Traten de no entrar y salir tanto, porfa. Entonces les decía, me quedaría corto si trato de hacer los huevillos. No alcanza, no se puede. Hay que poner tantos decimales que no se puede hacer los huevillos. Pero lo que sí se puede es extender un poquito el significado de este conjunto. Ese conjunto va a hacer que los resultados tengan un comportamiento muy similar. Dice que los resultados tienen que ir de 1 a 5. ¿Ok? Vea que hay una fórmula. La fórmula dice, es esto último. Perdón porque lo rayé y se me olvidó quitar las rayas. F de x es igual a x más 3. No podemos olvidar que siempre que diga f de x, g de x, h de x, cualquier cosa de x, eso representa a la y. Entonces, aquí tengo una fórmula para pasar de x a y. Yo agarro el x que vale menos 2, lo cambio y obtengo un resultado. Por eso la pareja, cuando x vale menos 2, de x es y igual 1. De esa misma manera le podría buscar la pareja a todos los demás. Por supuesto que ya si la pareja está hecha, no hace falta que yo la busque. Pero así es como encontraron la pareja de cada uno de ellos. Cambiando las x acá y dando el resultado aquí abajo. Cuando hay un conjunto y la función es una función que tiene un comportamiento como esta, creciente o decreciente, pero de una manera fija, entonces yo lo que hago en realidad para poder calcular el ámbito
es tomar al primero y al último. A esos números que están aquí arriba. Al 1 y al 5. Yo voy a calcular f de 1. Yo f de 1 debería meterlo a la cálculo. 1 más 3 me da 4. Ay, perdón, estoy usando los y, qué bestia. Tengo que calcular los x. Entonces a los que tengo que usar es al menos 2 y al 2. Aquí voy a poner al menos 2. Y por este otro lado voy a poner al 2. Porque ojo que dentro del paréntesis, ¿quién va? La x, ¿verdad? Entonces, si acabo de decir que menos 2 y 2 son las x, pues a ellos los voy a poner donde van las x. Entonces, menos 2 más 3, eso me dio 1. Luego, 2 más 3, eso me dio 5. Estos, señores, deben coincidir con los elementos que están en el codominio. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ámbito y codominio son iguales. Sí es sobreyectiva. Qué fácil. Preguntas, jóvenes. Pregunto yo, ¿están despiertos o ya se fueron a dormir? Aquí estamos, pero ahí más o menos. Creo que estamos demasiado concentrados. Está bien, voy a pensar que sí. Y que concentrados en esto, ¿verdad? Y no en otra cosa. Pero está bien. Obvio. Está todo bien. No, al principio esto se ve así. No se estresen demasiado. Ok. No es tan... A veces no es tan evidente, pero es parte de los mismos ejercicios nos van a ir llevando. Ahora, sí. Si no puedo volver un momentico porque es que quería tomar una imagen para luego irlo pasando. Entonces lo quito muy rápido. Ahí, un momento para poner la cámara. Estoy sonriendo. ¿Usted me dice cuándo? Okay. Un momentico. Listo, profe, gracias. Y sí, vámonos. ¿Cómo? Entonces les decía, ese tema es muy caprichoso. En ocasiones hacen varias preguntas de él, en ocasiones preguntan poquito. Entonces no le vamos a dar demasiada pelota, no se estresen tantísimo por el tema. Hay otros donde sí tenemos que estresarnos más. Así que vamos a seguir. Ok, vamos a ver un poquito lo que pasa cuando tenemos dibujos, cuando tenemos gráficas. Pero ya cuando tenemos gráficas de la función y de su inversa. Y su inversa, básicamente se pueden ver gráficamente de una forma como que hasta vacilona, hasta agradable. Vamos a ver, ahí está el eje coordenado, que es donde se hacen los gráficos. Y vamos a pensar que hay una cierta función. Que de hecho ya casi no voy a estudiarlas, voy a hablar de la función exponencial. La función exponencial se grafica como algo así. La inversa de la función exponencial se llama la función logarítmica. Y su dibujo es algo así. ¿Qué notan ustedes en esas dos funciones? En esas dos gráficas. Hay alguna similitud, son muy diferentes. Las direcciones, las formas. ¿Qué? Bueno, definitivamente perfecto, pero en teoría, si yo trazo esta línea que estoy trazando acá, se llama eso, la función identidad.
yo estaría haciendo las de un espejo. Sí, es como si estuviera poniendo un espejo aquí en medio. Y lo que estaba para un lado, ay, bueno, ustedes piensan que le pasé por encima. Lo que estaba para un lado se reflejó para el otro. Eso es más o menos lo que ocurre. Eso va a pasar con las funciones inversas. ¿Sí? Cuando hay dos funciones que sean inversas entre sí, siempre al trazar esta línea roja que yo tracé, siempre las funciones se van a ver reflejadas. Entonces, por ejemplo, si a mí me preguntan que si... Es que esta señora... Que si... Sí, a ver. Me dicen que esta función que está aquí de primera tiene una función inversa. ¿Que cuál de todas las que yo voy a poner aquí es la inversa de esta función? La segunda. Espérate. Dame tiempo, weón. No he podido. Ok, De esas cuatro, ahora sí, dígame. ¿Cuál es la inversa? Aquí no le dan chance a uno de nada. la última. La segunda, la última. Tengo dos respuestas. ¿Cuál será la correcta? O ninguna de esas dos. La línea roja. La línea roja es la opuesta. ¿Es seguros? Hay un micrófono abierto. Ya que usted abre el... Bueno, A ver, ¿cuál? me parece la tercera, la verde. A ver, de ya cambiamos, excelente. Ya tenemos Sí, verde, la verde. roja, amarilla. Nadie votó por la azul. No piensan que a la primera les iba a poner la respuesta. O la roja es la correcta. ¿Pero por qué, profesor? ¿Cómo se le ocurre? Porque les dije hace un ratico. Donde estén ellas dos y yo pueda trazar en medio esa línea que cruce aquí y que queden más Ujú. reflejados los dibujos. Ahí es. Esa es la correcta. No siempre se ve muy clara. Lo ideal es siempre tratar de llevar un dibujo encima del otro a ver si realmente se da esa situación. Y sí hay que concentrarse para los dibujos. Ok, estoy viendo la hora, así que no quiero dejar este tema como tan apenas iniciado. Voy a darles los pasos para el cálculo de una función inversa. Ya cuando me dan la función y me toca buscarle su inversa. Entonces, por ejemplo, vamos a pensar que tengo a f de x igual a 7x más 1. Esa es la función. Y me dicen que encuentre la inversa de esa función. Entonces vamos a anotar los pasos. Número 1. Vamos a cambiar f de x por y. Número 2. Vamos a despejar x. Y número 3, en el número 2 se lleva su paso, ¿verdad? Se llevan varios pasitos. Y número 3,
vamos a hacer otro cambio. Ay, 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 ay. Vamos a cambiar en la respuesta x por f a la menos 1 de x, claro, y y por x. Apúntenos, ahorita entendemos. Por ahora apúntenos. Cuando los tienen me avisan, por favor. Listo, profe. Buenísimo, vámonos a ver. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular una función inversa. Voy a tomar este ejercicio de ejemplo. Entonces, claro, esto está un poquillo grande, vamos a hacerlo más pequeño. Dice así. Según esto, el paso número 1 es cambiar f de x por y. Vean que me dijeron que f de x era igual a 7x más 1. Entonces yo lo que voy a hacer es cambiar f de x por y. Ahí está el f de x. Ahí voy a poner la y. Primer paso, listo. Segundo paso, despeje la x. Despejar siempre ha sido un problema, es algo muy extraño porque lo hacemos casi desde la escuela, pero aún así es algo que se les complica mucho. Despejar es dejar solita a la letra que me están diciendo. Le voy a quitar a la x todo lo que le está estorbando. Cuando yo voy a ver la x está al lado derecho del igual, y al lado derecho del igual la x está acompañada de un 7 y de un más 1. Tengo que quitarle lo que le estorba. ¿Qué le estorba? El 7 y el más 1. El 7 y el más 1 no los puedo simplemente borrar porque sí, porque sería maravilloso, pero no funciona. Para yo mantener el equilibrio de la igualdad que está establecida, voy a llevarme del lado derecho donde están esos números, sus valores al lado izquierdo. Cuando yo muevo algo de un lado a otro de una igualdad, hay un cambio en las operaciones que están realizando esos números que estoy moviendo. El 1 está en plena suma. El 1 va a dejar de estar a la par de la x y se va a ir para el otro lado, a donde está la y. Y ya no va a ser un más 1, ahora va a ser un menos 1. Básicamente, cuando yo muevo de un lado a otro algo que está sumando, pasa a restar. Cuando muevo algo que está restando, pasa a sumar. Porque esas son las operaciones inversas de lo que estaban, ¿verdad? De lo que estaban haciendo al inicio. Ahora cuando me fijo, la x está un poquito más sola, ya está más cerca de estar totalmente sola. Sin embargo, no está totalmente sola. ¿Qué hay que hacer con esa x para que quede totalmente sola? Bueno, como está acompañada de un 7 que la multiplica, vamos a tomar al 7 y lo vamos a mandar a... Vamos a tomar el 7 y lo vamos a mandar a... Dividir. Excelente, era como un complete, muchas gracias. Sí, el 7 cuando multiplica, si se va a hacer lo contrario, tiene que ir a dividir. Pero tiene que ir a dividir todo. Ok. Este puede ser el final del ejercicio, bueno, lo más cercano al final del ejercicio. Esta es una forma de decir prácticamente ya terminé. ¿Por qué? Porque conseguí lo que me pidieron, despejar x. Dejé a la x sola. Sin embargo, en muchas ocasiones las formas de presentación de la respuesta, sobre todo si es un marque con x, por ejemplo, no van a quedarse ahí. Aquí tenemos que ponernos romanticones y dejar que nos entre el amor. Ese corazoncito. Y tenemos que darle el 7, que es el denominador que está dividiendo a cada expresión que está arriba.
O sea que dicho de otra manera, esto en realidad es lo mismo que y sobre 7 menos 1 sobre 7. Entonces, si ustedes la hacen en desarrollo, esta es una forma de decir que ya está bien. Pero si lo hacen en marque con X, es casi seguro que no se va a encontrar esto. Van a tener que hacer un paso más. Ok. Ahora, el asunto es que ahí no termina, porque había un tercer paso. ¿Cuál era el tercer paso? El tercer paso dice, tengo que cambiar la X por un F a la menos 1. Entonces esta X ya no va. Ahora voy a poner F a la menos 1 de X. Y dice que después tengo que cambiar la Y por una X. Entonces esta Y ya no quedó. Vuelve a quedar una X. Y el ejercicio termina ahí. Este último paso en realidad es una formalidad. Es como para poner el nombre específico. Esta es una función inversa. Y debemos recordar que la forma en la que nosotros expresamos las funciones es a la X como si fuera la preimagen. Entonces, aunque aquí diga Y, siempre me tengo que volver a X. Y eso es todo. Ya tenemos la inversa de esa función. Ojo, calculamos la inversa de esa función sin necesidad de saber si se podía o no, si era biyectiva, si era... Nada de eso fue necesario, nada de eso nos preguntaron, nos dijeron calcule la inversa. Esa es una pregunta típica de desarrollo del examen, pero típica. Ahora, a veces la hacen más ruda, pues sí, cuestión de que practiquemos un poco. Pero básicamente, así de simple, hay 3 o 4 puntos del desarrollo del examen. Haciendo, despejando, encontrando la función inversa con estos 3 simples pasos. ¿Estamos de acuerdo? Tal vez con eso estamos más de acuerdo que con lo de antes. Pero una pregunta, ¿por Correcto. qué arriba del 7 está X? Eso sí me perdí un toque. Porque aquí dice que haga 2 cambios. Que primero quite la X, que era esta, y que ponga F a la menos 1. Y luego, que donde estaba la Y, ponga una X. Ok, gracias. Con gusto, con gusto. A veces hay que ser obediente. Yo sé que no nos gusta mucho. Y eso es bueno, en realidad, no hacer tanto caso sin cuestionarnos algo. Es bueno cuestionarnos. Pero en ocasiones hay procedimientos donde no hay que maltratarnos tanto. O sea, nada más leemos, encontramos y cambiamos. Ya los pasos los tienen anotados, así que por favor ayúdenme a encontrar la función inversa de x igual a 9 menos 5x. Sí, pongamos una simple para cerrar la noche, para que todo esté bien, para dormir tranquilos. No me den la respuesta todavía, inténtenla todos por favor. Y ya casi la revisamos juntos. A ver, ayúdenme por favor. ¿Por dónde debemos empezar?
por cambiar la X por Y. Qué tan bonita. Por cambiar a quién todo esto por Y. A G de X. X porque si no me voy para otro lado. Que Y es igual ahora a 9 menos 5X. Está bien. Sigue. Profe, una pregunta. ¿En ese 9, como está positivo, se baja negativo o se deja así? Usted tiene que tener mucha paciencia porque sí, primero me tenía que contestar la pregunta, pero sí, cuando lo cambio de lado, como está positivo, ¿qué pasa? Pasa negativo. Claro, no se puede ir igual. Si lo dejas igual, entonces es como si no lo hubieras cambiado de lado. Entonces, si lo dejas en positivo, no sirve. Está bien que lo pases a negativo. Excelente. Profe, para despejar no importa el Eso, orden, se puede gracias. despejar No, nuevo. el orden es muy importante, de hecho. El paso número 2 que yo estaba preguntando era esto que usted acaba de decirme, despejar X. Gracias. Entonces ya cambiamos G de X como paso número 1 y lo convertimos en Y. Ahora sí, el paso número 2, dejar la X sola, despejarla. Quítele todo lo que le estorba a la X. A la X le estorba el 9 y el menos 5. Esas dos cosas no tienen que estar con la X. Pero como usted lo dice bien, hay un orden que seguir. ¿Cuál es el orden que hay que seguir? Siempre se van. Pensemos en un problema en la vida real. ¿Quién se va primero? Si X tiene un problema, ¿quién se va primero? ¿Quién abandona primero a X? La gente que está un El 9. poco. El 9, el que está más largo. El que es más compa, la familia, el hermano. Ese se queda casi hasta el final. Ya cuando X le toca solucionarlo solo, porque no hay otra forma de hacerlo. Entonces siempre se va a ir primero el número que está solo y después el número que está pegado a la X. Siempre va a ser ese el orden. Entonces bien, el 9 se va a tener que ir. El 9 viene con la Y, va a tener que cambiar a menos 9 y nos va a quedar al lado derecho el menos 5 y la X. Ahora esto no termina ahí porque la X todavía no está sola. ¿Qué falta para que la X esté sola? Que pase a dividir. Que ese menos 5 que multiplica pase a dividir. Entonces y menos 9 termina estando dividido entre menos 5. Profesor, ¿por qué se lleva al menos? Si no está cambiando de lado, no debería ir a positivo. Jamás. ¿Por qué? Porque la operación de él era multiplicar, la operación de ahora es dividir. El menos tiene que irse porque es parte del número. ¿O por qué no me preguntaron por qué me llevé el positivo del 7? Aquí el 7 estaba en positivo y siguió positivo aquí abajo. No le cambié nada. Lo que cambié fue de multiplicar a dividir. Entonces en este ejercicio la historia es la misma. El 5 no tiene por qué cambiar. Está negativo, tiene que seguir negativo. Ok. Ya despejé la X. Bueno, hagamos lo mismo que nos tocó hacer antes. Vamos a separar esa expresión. Por campo la voy a hacer hacia la derecha para que después no... Entonces me va a quedar Y sobre menos 5 menos 9 sobre menos 5. Voy a aclarar algo. Los negativos nunca deben quedar en el denominador. Entonces tenemos que subir ese menos y dárselo a cada uno de los otros señores. Esto quedaría como y o menos y quintos, perdón. Y el menos con el otro menos se convierte en más 9 quintos. Ese sería ya el asunto despejado, pero hay un detalle. Ahí no queda. ¿Por qué? Porque faltaba el tercer paso. El paso número 1 está hecho, el paso número 2 está hecho, la X está sola. El paso número 3 es agarrar esa X y cambiarla por un F a la menos 1. Y cambiar la Y por una X. Y se acabó el ejercicio. De esa manera ya encontramos la función inversa.